Muchas gracias. Nos doy la bienvenida a todos y todas. Gracias, en primer lugar, por interesaros por el tema del hambre, porque si el hambre en el mundo es inasumible, como comentaban nuestros compañeros, lo más inasumible, lo realmente catastrófico, sería que no nos interesáramos, que pensáramos está ahí, no tiene solución. Y hoy estamos aquí para analizar por qué ocurre, pero también que sí existe la solución, que no es una catástrofe natural, que no es una imposibilidad. Y eso es quizás, ¿no?, lo que nos hace pensar en ella de una manera que nos inflige culpa, pero también queremos dar pinceladas, mostrar ejemplos de lugares, ¿no?, y de programas que han funcionado y hablar de soluciones, porque hablar solo de conflictos y de problemas sin aportar soluciones y caminos solo conduce a la parálisis, ¿no? Y esto creo que nos está ocurriendo en general con otros temas. Comienzo presentando a los grandes ponentes que tenemos para esta mesa, que, como habéis escuchado, es una mesa que, digamos, va a servir un poco de panorámica para el resto del ciclo, que va a ir en temas más específicos. Hablamos de geopolítica del hambre y lo que queremos un poco trazar es ver dónde estamos, ¿no? En qué momento estamos, cuáles son las tendencias, dónde está ocurriendo, cómo está ocurriendo y ¿de qué hablamos cuando decimos hambre? Porque no estamos solo hablando de esa imagen, a lo mejor estereotipada, que tenemos del hambre. También hablamos de seguridad alimentaria, de disponibilidad de los alimentos. Entonces, esperamos que esta mesa sirva para interesaros y para que repitáis, como comentaban, el próximo jueves y después martes y jueves. Sin más dilación, tenemos a dos grandes expertos en este tema. Tenemos mucha suerte de contar con ellos. Bienvenidos. Tenemos, en primer lugar, Gabriel Ferrero. Es embajador en la Misión Especial de Seguridad Alimentaria Global del Ministerio de Exteriores. Antes presidió el comité de este tema también en las Naciones Unidas. Su extensa carrera la ha ido combinando, ¿no?, entre Naciones Unidas y el Ministerio de Exteriores. Una carrera que me gusta destacar también que comenzó como cooperante, con lo cual, y es el caso de los dos, han vivido y han estado de misión en diferentes países y esto es importante para esta mesa, conocer un poco el terreno y la visión global, ¿no?, del tema del hambre. Nos acompaña también Jean-Raphaël Poitou, es el responsable de incidencia política para Oriente Medio de Acción contra el Hambre, una organización en la que ha ocupado diversas responsabilidades. Antes trabajó en otras entidades. Entre sus áreas y los lugares donde él trabaja están Siria, Líbano y Palestina. Con lo cual, aunque esta es una mesa de contexto en el que vamos a hablar de situaciones generales, no nos vamos a... Yo soy periodista, ahora me presentaré brevemente. No los voy a dejar ir de aquí sin que hablemos de dos temas de enorme actualidad, por ejemplo, ¿no?, del tema del papel que está teniendo el hambre en la guerra en Palestina, porque queríamos hablar de Gaza y también de Cisjordania. Y también abordaremos, lo sabéis todos, estáis viendo las tractoradas en toda Europa, ¿no?, la protesta del campo. ¿Y qué tiene que ver la agricultura familiar, que es un poco la que está en peligro, porque no es el campo general, es ese tipo de agricultura, con la seguridad alimentaria y con el hambre? Entonces, conectaremos, aunque vamos a hacer una visión global, vamos a conectar también con los temas de actualidad, porque si estáis aquí hoy, estamos seguros de que estáis interesados por ellos. Y bueno, con todo este menú que tenemos, vamos a comenzar un poco situando a las personas que estén aquí y que nos vayan a escuchar después en YouTube. El hambre no solo no decrece, ni se va a cumplir el objetivo de 2030, que era erradicarla, sino que crece. Muchas gracias, Cristina. Y antes de empezar, quería agradecer, por supuesto, a IECA por la invitación y también a la Fundación. Es siempre un honor estar en la Casa Encendida, que es nuestro faro en tiempos de oscuridad, como comentaba antes con los responsables de la Fundación. Gracias, de verdad. Y muchas gracias, Cristina, por la introducción. Crece el hambre. Es bueno, me ha gustado mucho tu introducción, Cristina, porque, y también de la introducción general al ciclo, porque venimos de décadas de avances enormes en positivo. Hay que reconocerlo, es el punto de partida. Revisando las cifras para prepararme para esta sesión, en este momento es aproximadamente el 9% de los y las habitantes del mundo quienes sufren hambre crónica. Pero no hace tanto tiempo que esto era el 40, 45, 50%. Es decir, la mitad de la población del mundo. Hablo de los años 90, yo ya era cooperante en ese momento. Y tenemos que reconocerlo, también volviendo a esa pincelada en positivo. ¿Por qué crece?
crece desde el año 2015, curiosamente. Digo curiosamente porque es el año en el que se adopta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y crece por diferentes motivos, y que luego analizaremos, estoy seguro, en profundidad. Pero, digamos, partiendo de esas décadas de decrecimiento y la constatación de que efectivamente desde hace, va a ser 10 años, empieza a crecer en lo que empezamos a ver, y además si vemos las cifras de cómo está evolucionando el impacto del hambre crónica en el mundo o de la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, que es más amplia que el hambre crónica, son el 30% ya actual de la población del mundo. Eso es que son ya 2.400 millones de personas. Si vemos el hambre desde esa perspectiva más amplia, que no es solo la falta de calorías o la falta de algo, sino incluso el exceso de calorías y las enfermedades provocadas por una dieta no saludable, vemos que son 3.100 millones de personas en este momento en el mundo quienes no pueden acceder a una dieta sana. Es decir, puede que tengan acceso o no sufrir de inseguridad alimentaria, pero no acceden a una dieta completa. Todo diferentes caras de una situación que revela efectivamente que algo está pasando de manera severa. Decía, si alejamos un poco la mirada y vemos la evolución, siempre un indicador que no es el mejor, pero es un indicador evidentemente importante, el índice de precios de los alimentos en el mundo, lo que estamos viendo es que tiene una forma efectivamente de tsunami. Y quería quizás terminar esta primera intervención con esa caracterización muy adecuada al título del ciclo. Un tsunami es algo que se produce por una causa profunda, de hecho, como es además poco visible, como es una fractura severa, una fricción severa en el sustento fundamental de los océanos y de la Tierra, y lo que produce es una primera ola fuerte, inesperada, que provoca unos daños severos, pero se caracteriza normalmente porque tiene sucesivas olas, de hecho, que vienen a impactar sobre lo que ha quedado ya después de la primera ola, por lo tanto con un daño a veces mucho mayor que esa primera ola. Y los propios índices de precios de los alimentos revelan que desde 2015, antes incluso de 2015, vamos sufriendo diferentes shocks con unas subidas en forma de crisis. En el año 2007, el de 2008, la primera muy fuerte. En 2011, un nuevo shock importante. Luego una cierta calma y ahora, después de la pandemia del COVID y de la guerra de Ucrania, una ola enormemente llamativa por su intensidad, que se ha vuelto a calmar. Si miramos los precios internacionales, en este momento están aproximadamente como justo antes del inicio de la guerra de Ucrania. Pero eran ya muy altos, porque si vemos el valor, digamos, la tendencia es a base de tsunamis, pero siempre creciente, y es algo que podemos esperar en los próximos años. Hablaremos luego, si te parece, Cristina, bueno, obviamente la alimentación todavía se basa en sistemas alimentarios, productivos, de distribución, que tienen unas características que causan esta crisis que no es momentánea, es una crisis en forma de tsunami, con diferentes oleadas que va a ir creciente. Pero si quieres podemos abordarlo más adelante. Fenomenal. Como veis, vamos trazando, ¿no?, el camino de lo que vamos a ir abordando, pero todo, lo veis, está enlazando, ¿no? Todo es intercausal. Ha mencionado dos fechas clave de las que ya hemos hablado. 2015, que paradójicamente se marca el objetivo de 2030 y el hambre no baja, crece, y hay un pico fundamental que es la pandemia. Y en la pandemia, lo comentábamos preparando esta sesión, Jean-Raphaël, ocurre algo. El hambre, esa realidad que vemos lejana porque siempre la pensamos como el hambre total, ¿no?, el no poder hacer las 3 comidas o 2 comidas. El hambre, en sus diferentes gradaciones, se acerca al mundo de los países desarrollados, ¿no? En la pandemia, aquí en España, habréis visto en la prensa, ¿no?, los titulares, las colas del hambre, la imagen, ¿no?, de ver el hambre materializada en algo, ¿no?, en personas, fuera, esperando comida. ¿Qué ocurre 2020-2021? Bueno, sí, buenas tardes, Cristina, y también quiero agradecer antes a la Casa Encendida. Bueno, sí, lo que comentábamos antes es un poco, y también para nosotros fue en Acción contra el Hambre, algo un poco nuevo,
Durante esta pandemia hemos visto que efectivamente el hambre sí estaba también presente en España. Tuvimos que hacer actividades de lo que llamamos distribución de ticket por comida, porque sí, la gente no podía ir a trabajar, no había ingresos, algunos perdieron sus empleos, y también eso, cuando hablamos del hambre, lo ha mencionado Gabriel, no solamente en tener algo de comer, pero también es poder tener acceso a la salud, para estar en forma, poder trabajar, es necesario tener una dieta diversificada, es tener empleo, todo eso es lo que llamamos el hambre. Y efectivamente con la pandemia lo hemos visto en España, lo vemos en Francia, estudiantes haciendo colas para conseguir un poco de comida en con ciertas asociaciones caritativas, que entonces es un fenómeno que sea un poco más visible, digamos. Pero cuando hablamos de la tendencia, efectivamente ha subido el hambre comparado con el año anterior. Pero yo me acuerdo que cuando entré en Acción contra el hambre estaba a 864 millones. Es decir, que luego ha ido bajando, 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 y efectivamente volvemos en una tendencia negativa. Además de todo lo que ha dicho Gabriel, lo que sí quiero mencionar es un poco cuando se mira un mapa del hambre y cuando la ponemos justo a un mapa del conflicto, se solapan los países. Es decir, que una gran tendencia también de dónde está el hambre aguda o el hambre grave, está en las zonas de conflictos. Y sí vemos también una tendencia a la multiplicación de los conflictos, al acercamiento de los conflictos que nos afectan más y más directamente también en Europa. Hemos visto la guerra en Siria, en los movimientos migratorios, lo vemos en el corredor seco, todos esos movimientos de gente buscando una vida mejor, porque al final quieren más ingresos, quieren comer, vivir mejor, y todo está vinculado con el hambre. Así que efectivamente teníamos una buena tendencia hacia la baja, y desde, como lo he comentado, en los últimos años, esa tendencia, bueno, vuelve a ir al sentido negativo. Pero también quiero resaltar que tenemos experiencia, sabemos que hay cosas que existen para garantizar esto, y lo hablaremos más adelante. Vemos en Níger cómo tú puedes trabajar con un gobierno que tiene ganas de frenar el hambre en su país, como lo hemos visto en Níger. Hemos podido ver también sistemas innovadores de transformación digital que nos permiten predecir a 6-7 meses ya que será la cosecha, dónde tenemos que actuar. Ya sabemos ahora con algunas tendencias de conflicto que una parte del conflicto puede utilizar sus armas contra el hambre. Entonces, todas son cosas que ya sabemos. Podemos responder mejor, más rápidamente. Entonces, sí existen soluciones. Fenomenal. Seguimos avanzando en la conversación. Yo quería proponeros ahora, me ha gustado mucho este ejemplo que has dicho, cómo se sobreponen. Perfecto, perdón. ¿Está bien? Ah, vale, perdón. Un momentito. Cosas del directo, como se dice siempre. No, quería preguntaros, ya está. Quería preguntaros precisamente al hilo de lo que decías, cómo se solapan, ¿no?, los mapas del conflicto con los mapas del hambre. Ahora tenemos dos conflictos, bueno, hay muchos conflictos en el mundo, pero dos, digamos, muy presentes con mucha relación con nuestros países, que dan miedo, sobre todo, creo, a los ciudadanos por el nuevo conflicto en el mundo. No son guerras que ya no terminan y acaban un día, ¿no?, sino que parece que se eternizan y cuyas consecuencias perduran. Hablo, por supuesto, de Ucrania, ¿no?, y de Palestina en este caso. Si hacemos ese mapa que tú dices, y sé que aquí os pido algo que es muy complejo, un poco resumido, ¿dónde tenemos que poner ahora mismo el foco de las grandes crisis del hambre en su versión más extrema ahora mismo en el mundo? Si podemos hacerlo el orden. Perfecto, no, sin problema. Al día de hoy diría, uno de la más urgente, diría, es Gaza. Y lo hemos visto con la publicación en diciembre de ese último informe del Programa de Alimentación Mundial, donde que decía que toda la población de Gaza, 2 millones de personas, están en situación de inseguridad moderada al mínimo, es decir, nivel 3 de 5, pero que sí había 400.000 personas de nivel 5, y las previsiones eran que si no había una mejora en los 2 próximos meses, esa cifra puede pasar rápidamente al 1.000.000. Es una situación que no hemos visto desde la existencia de este informe, de esta manera de medir,
Y además hay que tomar en cuenta que los datos que se toman en cuenta normalmente son de dos tipos. Son el acceso, la disponibilidad, todo lo que es lo que llamamos la seguridad alimentaria y la parte de la malnutrición. Y en el caso de Gaza no se ha podido todavía comprobar el estado de la malnutrición. Solamente se ha hecho estos niveles de alerta con el acceso a la comida, la disponibilidad, la diversificación. Entonces es muy preocupante porque sabemos luego que eso se va a traducir en tasa de malnutrición y visto el contexto de Gaza donde la malnutrición se acelera, se aumenta de manera no exponencial, pero extremadamente rápida cuando se conjugue con problemas de acceso a la salud, cuando no existe en Gaza, todo el problema del agua, la diarrea, todas las enfermedades van a acelerar este proceso. Una persona enferma no trabaja, no tiene la capacidad de salir a buscar alimentos, la ayuda humanitaria no entra, entonces tampoco podemos ir hacia estas personas y estamos en una situación donde sabemos que si no se hace nada en las próximas semanas, habrá más muertos de hambre que por las bombas. Entonces diría que el foco a día de hoy sería esto, pero sería omitir que también en Yemen tenemos una situación también extremadamente preocupante en el Cuerno de África, también en algunas zonas del Sahel, de Nigeria, donde hay la presencia de Boko Haram ahí, donde tampoco podemos acceder. Entonces hay muchas zonas que son pequeñas pocket y donde efectivamente hay preocupaciones. Y lo de la guerra de Ucrania, como lo has mencionado, sí, efectivamente todo el mundo lo ha vivido cuando hubo ese bombardeo hacia el stock de cereales que ha impactado un poco el mercado mundial, sobre todo las previsiones, que cómo vamos a hacer en el futuro, sabiendo que dependemos mucho de esto. Y ese impacto de la guerra a Ucrania se ha notado en la zona donde trabajó, en Oriente Medio, en el Líbano, en Siria, porque ellos también dependían mucho de estas cereales de Ucrania. Has mencionado un tema que ahora mismo está preocupando y que la gente, en general, el público general comienza a conocer. Se habla de soberanía alimentaria y ahí el tema de Ucrania, lo que tú dices, ¿no? Más bien encendió unas alertas sobre el futuro, sobre cómo nos pasó también en la pandemia con las mascarillas, ¿no? ¿Cómo no tenemos mascarillas aquí? Ah, es que no se hacen aquí, ¿no? Y eso también preocupa con el tema de los alimentos, porque ahora mismo en el mundo, en muchos lugares, las personas que viven allí no pueden consumir lo que allí se produce. Es más, en el mundo, la mayor parte de las personas que pasan hambre son las personas que recogen y cultivan los alimentos. Son el eslabón más débil, ¿no?, de esa cadena. ¿Cómo se puede recuperar o abordar este concepto de la seguridad alimentaria en el mundo pues, dominado, ¿no?, regido por el mercado internacional? Bueno, sí, desde luego señalas un aspecto que es central en el debate público también, pero que es delicado. Es delicado porque el concepto de soberanía alimentaria no debe entenderse como la autarquía o el cierre de las fronteras y nada más, porque eso automáticamente pondría en situación de extrema vulnerabilidad a muchos países que no tienen una capacidad endógena de producción de alimentación adecuada y sana como tales. Y además puede ser instrumentalizado con cierta facilidad por ideologías básicamente de extrema derecha, fundamentalmente. Entonces es un concepto delicado, pero que encierra, una vez analizado, una gran fundamentación y una gran riqueza. Hace referencia sobre todo a la elección del tipo de políticas alimentarias o agroalimentarias que deban y puedan ser decididas de manera autónoma por los territorios y los países y gestionados localmente, y no tanto condicionados por las cadenas globales de valor. Eso tiene una cara inmediata que efectivamente es una mayor seguridad alimentaria en el sentido de la amenaza externa por un conflicto, un shock internacional, como el que mencionabas de Ucrania. Y es verdad, nos ha hecho ver que se ha globalizado el sistema alimentario después de 40 años, prácticamente, un poquito menos quizás, pero de 40 años básicamente de política neoliberal en todos los sectores que ha enfatizado el flujo libre de mercancías, es más promocionado la especialización masiva, etcétera, etcétera, la desregulación de todos los sectores, incluido el alimentario, y la consideración de los alimentos como una commodity, como un
Bueno, la materia prima, un bien de consumo y más como una fábrica o una producción de ingredientes para después procesarlos en una cadena que dé alimentos a los nutritivos. Pero es cierto que el conflicto con Ucrania sí que ha abierto los ojos, particularmente a África. Yo he tenido la ocasión, ahora que termino la presidencia del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, de entrevistarme con prácticamente más de la mitad quizás de los ministros y ministras africanos de Agricultura y de Seguridad Alimentaria. Y ha sido una enorme llamada de atención. ¿Cómo es posible que, sobre mencionabas el norte de África, el Cuerno de África, como precisamente, bueno, el Oriente Próximo, como los grandes dependientes del grano ucranio, pero en general todo el continente ha visto en el espejo cómo han ido sustituyendo cultivos endógenos más nutritivos y más sanos y con menor impacto ambiental y más adaptados por el trigo del mercado internacional, por ejemplo, en grandes zonas de África. Y ahora encontramos una paradoja de unos precios elevadísimos de los alimentos y una falta de capacidad de adquisición de los alimentos, incluso los locales, como bien decías, Cristina, por diferentes motivos: inflación, pérdida del valor de las monedas locales, en fin, carestía de los propios medios de producción, y que veían la crisis de Ucrania también como una oportunidad para desde esa perspectiva de soberanía alimentaria, no en la autarquía, sino en una focalización más en la definición propia de qué alimentación y qué sistemas alimentarios, y gobernarlos, o una mayor capacidad de gobernarlos, se ve una oportunidad importante para decir, bueno, África tiene un potencial real todavía de un crecimiento en la producción agroalimentaria que, bien hecha, puede generar reducción muy fuerte de la pobreza, igualdad de género, preservación de los recursos naturales, pero bien hecha. Claro. Y esa no es la que dicta el modo de sistema alimentario neoliberal promocionado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Por hablar de la soberanía alimentaria que introducías, pero también podemos profundizar, si acaso, en esos, si queréis, en esos, cómo pueden ser esos sistemas alimentarios. Porque decías, y termino con esto, Rafael, que efectivamente la superposición de esos mapas es clara. Y también, yo añadiría, también el mapa de los países más afectados por el cambio climático. O sea, superpone, que por cierto coinciden en muchos casos. Los países, casualmente no, los países con ya conflictos prolongados con aquellos más golpeados por el impacto del cambio climático. No siempre, pero en muchos casos coincide. En otros pues son países donde se añade. Y un tercer elemento, y termino con esto, perdona Cristina, enseguida me pide perdón porque yo le he dicho, vamos a hacerlo todo como un diálogo, que sea todo como muy dinámico, entonces por eso me está pidiendo perdón a mí. No, son cuestiones complejas y realmente son muchos factores. Sí, es un tema muy complejo. Si añadimos un factor más, que es el endeudamiento de los países, hay una nueva capa de ese mapa, tendríamos prácticamente esos 800 millones de personas, de 740, que sufren de hambre crónica. Y ese endeudamiento se produce, entre otras cosas, por la pandemia también. Y lo iremos viendo en la sucesiva ola de tsunami, porque, como bien decías, Jean Rafael, los datos tardan en estar disponibles y consolidarse estadísticamente. Pero los países donde, además de esos factores, conflicto, impacto del cambio climático, no pueden afrontar el refuerzo de la protección social, de esos bonos, esos vouchers, tickets de comida, que estaban además en muchos países bien establecidos ya como protección social para el acceso a alimentos por parte de las personas con mayor situación de pobreza o con mayor exclusión, y tampoco pueden apoyar a los agricultores familiares y agricultoras familiares en sus países para resistir este choque de carestía en los medios de producción. Se está produciendo masivamente pobreza multidimensional. Algo que decía San Rafael muy importante. El hambre es un factor, pero lo que es una crisis es multidimensional de la vida, porque en muchos casos lo que se puede llegar a mantener la alimentación a base de sacar a las niñas normalmente de la escuela, o de no acceder al sistema sanitario por no poderlo pagar, o tener que vender los medios o la casa, en fin, eso es pues una completa realidad muy multidimensional. Perdona, como te decía Cristina, perdonad que me he extendido un poquito. Gracias, Gabriel. Has mencionado un tema que teníamos mucho interés por abordar, que el hambre está, ya lo hemos visto, ¿no?, relacionado con los desplazamientos, con la exclusión, con los conflictos armados, con el cambio climático, con la pobreza, pero también existe una brecha de género
y una incidencia gravísima en la infancia. Yo antes no quise entretenerme al principio presentándome excesivamente porque es una cosa como presentarse a uno mismo, un poco así. Pero bueno, soy periodista, analista internacional, he sido corresponsal durante más de una década en el continente americano, en Estados Unidos y en América Latina. Un país que conozco bien y en el que he hecho reporterismo es Guatemala, un país donde la incidencia de la malnutrición, de la desnutrición infantil, mejor dicho, es altísima. Hay más ejemplos como Guatemala en el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué incide más el hambre en las mujeres? Y creo que va enlazado, ¿no? Un colectivo extraordinariamente vulnerable como la infancia. Jean-Raphael. Bueno, efectivamente, como has mencionado, son los dos grupos principales y son los más vulnerables por, bueno, los niños, sobre todo por el cuerpo, que todavía no está desarrollado y está en fase de desarrollo. Y por eso cuando trabajamos a nivel de malnutrición, es muy importante llegar antes de los 5 años, de asegurarse que un niño ha podido tener acceso a comida de manera sostenida y completa hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque eso luego tiene consecuencias. No va a poder vivir su vida tranquilamente con todo el mundo si recupera, pero sí sabemos que puede provocar ciertas lesiones a nivel del cerebro. Quizás va a crecer un poco menos o va a tener un poco, va a ser más, bueno, va a tener siempre estos desafíos en la vida. También sabemos que las mujeres, por supuesto, en mucho continente, en muchas zonas, también son las personas un poquito aisladas de la cultura. Siempre el hombre puede también tener, va a ser que va a trabajar y la mujer tiene que cuidar a los niños. Es un poco, es lo que intentamos combatir, trabajar, enseñar también a las mujeres prácticas de cómo tendrían que cuidar a sus niños. Y te vuelvo a un tema de Gaza, por ejemplo. En Gaza, en Palestina, siempre pensábamos que había malnutrición, ya hemos pensado que era un problema del bloqueo, de todo eso, y podemos volver un poco más adelante. Pero sí vimos también que es la práctica, la cultura que es diferente, el hecho de no dar el pecho, por ejemplo, o la falta de algunos alimentos que han provocado más anemia. Entonces, todo eso son una manera que te va a afectar el cuerpo, que te van un poco poner más débil, y todo eso lo tenemos que trabajar y atacar de maneras diferentes. Entonces puede ser a través de materias de comida rápida, como podemos tener cuando es malnutrición muy severa, cuando tenemos que salvar a un niño de la malnutrición en un mes y le damos un tratamiento de choque, pero también puede ser a través de una dieta diversificada, puede ser a enseñarles a dar el pecho, de asegurarse que el entorno de las mujeres que pueden subir una presión social brutal porque por el machismo, por la violencia de género, entonces le tenemos que aparcar, tener un lugar tranquilo donde no van a tener ese estrés también. Entonces todo les afecta al cuerpo, afecta a la leche y ese tipo que ponemos en marcha. También quería mencionar un tema, solamente porque no es directamente vinculado a tu pregunta, pero es un poco algo que dentro de Acción contra el Hambre han ido trabajando un poco cómo podemos tratar mejor la malnutrición. Porque también la malnutrición no se ve de la misma manera que sea un niño asiático, que sea un niño de África o de América Latina. El cuerpo es diferente. Entonces hay un sistema que se llama el MUAC, donde rápidamente podemos medir el brazo y ver el nivel de malnutrición e intervenir. Pero en algunos contextos a veces es complicado. La distancia en Guatemala puede explicar muchas cosas. El acceso, que están aisladas en las montañas, también es complicado. Y entonces una manera que estamos desarrollando, y ahí doy fe en el futuro y en el progreso, esa manera de, con una foto solamente ahora, podríamos ya diagnosticar desde lejos el nivel de malnutrición de un niño y poder intervenir más rápidamente. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Perfectamente, además me parece muy interesante que nos hayas explicado cómo es este programa, porque esto es lo que queríamos también aterrizar y lo hemos mencionado al principio. Estamos explorando cuáles son las causas del hambre. Ninguna de ellas es que no haya suficientes alimentos. Que, ¿no? Uno pensaría que es la más básica. No hay hambre porque somos tantos en el mundo, no hay alimentos. No es la causa. Con lo cual, si yo te hago la pregunta entonces sí, ¿se puede revertir el hambre? Sí, claro. Y hay ejemplos, ¿no? Sí, hay ejemplos. Ha puesto Jean-Raphael, ha puesto algunos ejemplos. En algunos países son muchos. De hecho, la propia malnutrición infantil
que mencionaba San Rafael, que es la carencia de nutrientes básicos en los primeros 5 años, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, que son los críticos para la configuración del cerebro, que si no se tiene acceso a esos nutrientes básicos, micronutrientes normalmente, pues se compromete el desarrollo cerebral para toda la vida. Por lo tanto, las capacidades de desarrollo personal para toda la vida. Por eso se ha hecho mucho énfasis en esos 5 años y particularmente en esos primeros 1000 días. Bueno, precisamente ese indicador ha mejorado mucho y ha seguido mejorando estos años. Y es quizás el más complejo de resolver, porque no tiene tanto que ver con la disponibilidad o con la cantidad de alimentos como con la calidad y con otros muchos factores, la diarrea infantil, por ejemplo, por lo tanto, la salud infantil, no solo el acceso al alimento, incluso aunque sea nutritivo, tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, tiene que ver con muchos factores, con el acceso a la educación. Por el acceso a la educación, entre 0 y 5 años, por supuesto más adelante, es una de las políticas más eficaces y eficientes para, digamos, fuera de crisis agudas, mantener un nivel nutricional adecuado a los niños y niñas a través de la alimentación escolar, fundamentalmente, que es un incentivo además enorme para el acceso a la educación. Y las políticas públicas de comedores escolares, por ejemplo, han sido enormemente eficaces para reducir la malnutrición infantil perdón, y además mejorar la educación, obviamente, de niños y niñas. Hay otros tipos de políticas. De hecho, la reducción de la malnutrición infantil a través del refuerzo de la lactancia materna ha sido otra de las grandísimas y más efectivas políticas. Los huertos de patio, los huertos escolares, los huertos domésticos, aquellos que se cultivan casi en el patio de la casa eso ha sido otra de las medidas enormemente eficaces para diversificar la nutrición infantil. Y son además políticas de muy bajo coste, por otro lado, de muy bajo coste y que funcionan. Otras iniciativas, quizás volviendo a ver la visión más general, Brasil y otros países fueron enormemente exitosos en reducir el hambre y la pobreza al mismo tiempo, por decenas de millones. También el gobierno Bolsonaro ha tenido un impacto en las cifras del hambre mundiales y otros fenómenos similares. ¿Por qué? Porque se desmontaron políticas públicas que en su diseño original vinculaban varios elementos que se reforzaban entre sí de manera virtuosa y positiva. Ejemplo muy sencillo es el acceso, la compra de los comedores escolares o de los sistemas de protección social a través de esos cupones de comida, la vinculación a la compra, a través de la compra pública, de las licitaciones, de productores familiares locales. Algo parece algo obvio. Bueno, pues eso, una política pública diseñada de esa manera, el gobierno Lula fue el que lo promovió, tuvo un impacto demostrado, ampliamente documentado científicamente, en reducción no solo de la malnutrición infantil, también del hambre crónica, del retraso en el crecimiento que es de la primera edad infantil, pero además en sacar de la pobreza a millones de agricultores familiares y agricultoras familiares en Brasil. Ejemplos similares son los ejemplos de soluciones, porque si ahora en la nueva generación, yo por lo que sé de las conversaciones que he tenido en los últimos meses con el nuevo gobierno brasileño, por poner un poco, pongo ese ejemplo porque es muy claro de lo que se ha hecho, el impacto que ha tenido en el orden de los decenas de millones, un cambio total y abandono de esas políticas y el impacto que ha tenido en volver a tener cifras de hambre incrementándose por decenas de millones, y ahora otra vez un gobierno que vuelve a poner en marcha esas políticas. ¿No? Impacto relativamente inmediato, quiero relativamente decir. O sea, cambiar un gobierno cambia, no estamos hablando de una cosa así. No, es claro, pero eso es tan fácilmente trazable. Es muy interesante, es buen ejemplo. Fácilmente trazable. Y lo que estamos viendo es que ahora en la nueva generación de esos programas se va a incorporar también el componente de vincular la compra pública, el suministro público, los bonos comida, a alimentos producidos de una manera sostenible también ambientalmente. Con lo cual añadimos un elemento más todavía a una política pública que, luchando contra el hambre, puede reducir la pobreza a través de la agricultura familiar que mencionamos al principio y además a través de promover prácticas que son buenas para el suelo, para los suelos, para el ambiente, para la biodiversidad, etc.
por ahí van las soluciones, por ahí van las Veis soluciones. que hay soluciones. Fijaos que habéis mencionado dos soluciones que, como decías, no solo es que tengan bajo coste o, como voy a mencionar, coste cero, sino que son soluciones ancestrales, son soluciones de algo que habíamos perdido. Una cosa que a mí me impactó cuando fui madre, hace pocos años, fue saber que, mientras que aquí mi generación, ¿no? Sí que está recuperando el tema de la lactancia materna y prolongada, aunque no esté acompañada todavía, ¿no? con bajas más grandes, pero bueno, sí que hay un acompañamiento y un fomento social, sobre todo, ¿no? Empecé a leer mucho sobre el tema y resulta que en países donde hay un problema muy grande para la seguridad de los alimentos, del agua y demás, o sea, con la lactancia materna solucionas todo eso. Pues claro, por cuestiones de la mujer tiene que ir a trabajar a algún sitio, no tiene apoyo o no tiene alguien, un acompañamiento como aquí, ¿no? Que puede ser un grupo de lactancia, a la matrona del centro público. Entonces estamos hablando de una solución que es ancestral, la lactancia, porque se pierde por modos de vida pues, más urbanos. Muchas veces son madres que tienen que irse a trabajar a la ciudad, a lo mejor a trabajar en una casa, y en sus comunidades queda, ¿no? El niño pues, con abuelas o con algún familiar. Y otra solución que mencionabas, un huerto más antiguo que el mundo, ¿no? Lo de tener un huerto. Sin embargo, esto está en los documentos precisamente, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura de España, que se necesita un proceso de ruralización porque es insostenible este camino, ¿no? De ciudades cada vez más concentradas, más hostiles. En España, el 80% de la población vive en el 20% del territorio. Esto ya, de entrada, nos suena poco sostenible. Y eso sigue, a pesar de que está en los documentos, es una prioridad, ¿no? En la Unión Europea fomentar que se mantenga la población. Ya no estamos hablando solo de ruralizar, sino de que no se... Esta brecha de lo urbano y lo rural tiene una incidencia fundamental, ¿verdad?, en el tema del hambre, ¿no?, que estamos abordando. Sí, efectivamente, y es una tendencia que se observa un poco y hay como tres grupos, llamamos el grupo rural, el grupo periurbano, que están a las afueras, que también es un grupo muy vulnerable, y la parte urbana. Y de los informes que resaltó de Naciones Unidas, efectivamente, que son grupos que, sobre todo los rurales y periurbanos, son los más afectados por el hambre. Vemos también una tendencia a nivel urbano a un cambio en la manera de comer, menos diversificación, comida ya preparada, y todo eso también genera un cambio en la manera de cómo accedemos, cómo se accede a esa comida, toda la cadena de valor que podría haber, también toda la cadena de producción que implica todo esto, traer quizás la comida de mucho más lejos para llevarla a las ciudades, favorecer más las ciudades en vez de la parte rural. Pero también vemos que todo eso hay un impacto, puede tener un impacto sobre la inflación y también lo que se pueden permitir, cuánto se van a gastar dentro del salario, toda esa parte de comida. Eso es un poco los desafíos que hemos visto. Y todo, efectivamente, los movimientos migratorios que se van acompañando, que van ahí a nivel de las ciudades, lo vemos en las ciudades de África, en Nigeria, en Lagos, lo vemos en otras zonas de América Latina. Si esta gente también se viene y no tiene recursos y son los que van a instalarse en las afueras de las ciudades donde también había los campos, los cultivos más cercanos, entonces han tenido que desplazarse. También podemos ver eso como una oportunidad, lo que decíamos antes, todo eso va a obligar, toda esta manera de comer de manera diferente, sistemas de producción diferentes, ofertas de empleos para quizás jóvenes, para más gente que van a contribuir a ese sistema de producción que tiene que crecer para poder llevar todo eso. Entonces puede ver también una oportunidad se va a necesitar más trabajo, más producción, pero también van a necesitar más mano de obra, más participantes para generar ingresos, y ahí sí también se puede de alguna manera compensar. Pero efectivamente sí es algo que se ve y que se toma en cuenta. Realmente de manera, creo que es la primera vez en el informe que han tomado un foco muy importante sobre ese tema de la urbanización. Sí. Interesante ese dato. Sí, paradójicamente diría yo que es la crisis climática la que está, la crisis climática en sentido amplio, que ahí incluye la crisis medioambiental, también de la pérdida de biodiversidad, etcétera, la que está revelando la quiebra, se utiliza casi esa palabra, la quiebra del modelo que se ha seguido por esas décadas que decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver, efectivamente, con el abandono del medio rural, del territorio, y ese modelo de agricultura industrializada de decenas y centenares de miles de hectáreas puestas en producción con
de manera casi uniforme. Es un modelo que es el americano, básicamente, del Medio Oeste, que se ha seguido en grandes zonas del mundo, en Brasil, cerrado en Brasil, en Argentina, en muchos lugares, en algunos lugares de Asia, pero Asia es muy diferente porque Asia es mucho más agricultura familiar, que básicamente responde a un modelo de desarrollo de transición entre el campo y la ciudad en todos los aspectos, de las personas, de sectores poco productivos a más productivos, digamos, la teoría tradicional del desarrollo económico, que quiebra ahora porque ahora es cuando estamos viendo los efectos que no estaban siendo valorados de todo ese proceso. Y lo vemos a través de los medioambientales, pero también los vemos a través de los conflictos, a través de los desplazamientos de personas por el impacto ambiental, climático, sequías o inundaciones, y de los conflictos generados por las desigualdades, por la falta de oportunidades, de pobreza. Boko Haram mencionadas, como un ejemplo claro. Entonces, no solo la crisis ambiental, pero estamos viendo esa quiebra. Claro, lo que ocurre, cómo hemos llegado hasta aquí, por decirlo de alguna manera, y qué tenemos delante. Bueno, yo he mencionado esas décadas de políticas económicas, fundamentalmente, que fomentaban activamente esa migración urbano-rural, o rural-urbana, mejor dicho, como traspaso de mano de obra para incrementar la productividad a través de la industria, etcétera, etcétera. Bien conocido por todos los economistas. Lo que no estaba contabilizando eso es lo que estamos viendo ahora. Esos impactos enormemente costosos, porque la crisis climática o de biodiversidad son de billones y billones de euros, lo que ahora ya empieza a costar. Eso no se estaba contabilizando en ningún lugar. Y estoy hablando solo desde una perspectiva puramente economicista, digámoslo así, de económica. ¿Qué viene ahora por delante? Bueno, esa es la gran pregunta, porque también tenemos buenas noticias. Cristina, decías, ¿hay elementos suficientes? Sí, los hay, y para más gente de los habitantes del mundo. ¿Significa eso que dentro de 20, 30 años, cuando el pico de la población mundial se alcance, habrá alimentos para todos? No está tan claro. No está nada claro porque el impacto del cambio climático se siente ya y muy fuerte por sequías y por inundaciones. La pérdida de biodiversidad genera ya una pérdida de rendimiento agrícola, que no está tan claro que tengamos alimentos dentro de 30 años si se sigue la misma tendencia. Por eso el componente medioambiental es el que ha agitado tanto, sobre todo en el mundo desarrollado, y de ahí podemos ir a las tractoradas, y a por qué esa oposición aparente, bueno, y verbalizada, de sectores a la transición verde, o a la transición solo verde. Y es una transición que ha enfatizado, y eso tiene razón, esa argumentación, enfatiza tanto lo verde que pierde lo social y pierde la articulación territorial a través de las personas que realmente producen los alimentos. Claro. ¿No? Pero esa digamos, situación es muy distinta en diferentes lugares. Vemos nosotros la europea, en España, en Europa, esa transición, si vemos una agricultora en Mali o en Guatemala, como bien decías, en el corredor seco o en otros lugares, siendo en el fondo un problema muy parecido de raíz, las manifestaciones y los caminos también son distintos, pero pasan, a mi modo de ver, o en el modo de ver de muchos expertos internacionales, en las Naciones Unidas, en las instituciones incluso financieras internacionales, realmente pasan por una transición fundamental, por una transformación fundamental de cómo está configurado el sistema alimentario. Porque no olvidemos que, desde la perspectiva ambiental, el sistema alimentario mundial en este momento es responsable de aproximadamente el 30-35% de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo sectores, incluyendo el metano, por ejemplo, que es mucho más poderoso que el CO2. Por lo tanto, esa transformación es imperativa dentro de una transformación en general hacia el control del cambio climático. Sin el concurso de los sistemas agroalimentarios no puede alcanzarse la meta climática, básicamente. Pero también desde la perspectiva social, comentábamos antes, y también comentabas, efectivamente el hambre se sufre más porque no más producen alimentos. Si miramos también a las cifras, en el mundo en este momento aproximadamente el 30% de los alimentos del mundo los producen agricultores o agricultoras a pequeña escala. Cuando decimos pequeña escala es de menos de 2 hectáreas. Menos de 2 hectáreas en términos de agricultura, salvo en Holanda, suelos hiperfértiles e hipertecnificados y con regadío masivo, no es nada, para entendernos.
Pero en el mundo en vías de desarrollo esa cifra llega al 70-80%. Significa que el 70-80% de los alimentos producidos en el mundo en desarrollo lo producen agricultores y agricultoras con menos de 2 hectáreas, con un potencial de mejorar su producción y de proveer servicios ambientales adecuados, conservación de los suelos, del agua, enormes, porque la situación de partida es realmente mala, por decirlo de alguna manera. Es decir, si nos focalizamos en esa agricultura a pequeña escala o familiar, que familiar son a pequeña escala casi siempre, o incluso mayor, pero con una vinculación al territorio y a la explotación que no es meramente de una inversión económica, sino de familiar por generaciones. Focalizando ahí las políticas públicas, hay un potencial, o está el potencial, de transformar masivamente los sistemas alimentarios de manera que reduzcan la pobreza, mantengan a la gente en el campo con oportunidades, no sufriendo una agricultura de subsistencia, y al mismo tiempo con prácticas que generan captura de carbono, o realizan captura de carbono natural, que preservan el agua, que preservan la biodiversidad, que regeneran los suelos, porque además, también no lo olvidemos, termino con esto, Cristina, porque si no me entusiasmo otra vez. Una explotación que tenga prácticas que digamos que de partida tiene una productividad muy baja, porque tiene un nivel de acceso a la tecnología muy bajo o a los insumos químicos muy bajo, que es ese 70% de alimentos que se producen en el mundo en desarrollo, pequeños cambios muy poco intensivos, por ejemplo, en agroquímicos, a través de agricultura ecológica, entendida en sentido también amplio, ni siquiera solo sin utilización de fertilizantes, racional, buen manejo de los suelos, protección de la erosión, manejo eficiente del agua, tecnologías realmente, nuevamente, muy poco costosas. Igualdad de género. El empoderamiento de las mujeres, solo el empoderamiento de las mujeres puede generar un incremento entre el 10, el 15, el 20% de la productividad. Esos son estudios también científicos. No hay nada más, permitidme que lo simplifique de esa manera, pero no hay nada más eficiente desde el punto de vista económico, de esa manera, que el empoderamiento de las mujeres, que supone cuestiones como el acceso a los recursos, al conocimiento, acceso al crédito, la titulación de las tierras. Eso no genera cambio climático ni genera apenas coste. Por poner otro ejemplo de medidas que encauzan esa transformación de los sistemas alimentarios mundiales. Claro, lo que no sirve es incrementar la producción mundial identificando como un problema de escasez, incrementando a través del modelo de la revolución verde tradicional, que es más insumo, más químico, más barato, más subvencionado el combustible, más subvencionado el... No, eso es lo que ha generado el poder actual. Eso es lo que se ha hecho, ¿no?, en las últimas Claro. décadas y por eso estamos aquí. Efectivamente. Muy bien, con esto cerramos. Muchísimas gracias. No se me puede olvidar deciros que el jueves hay de nuevo otra charla que continúa este ciclo. Os esperamos aquí, va a ser súper interesante. Como veis, las charlas tienen un título y este tema es tan amplio, tan complejo, que abordamos muchísimos aspectos. La charla del jueves de nombre es Reinventar la asistencia alimentaria en conflictos y en emergencias. Como veis, ya se va aterrizando más en temas más concretos, pero entre el público y los ponentes y toda la experiencia que acumulamos en esta sala, creo que va a generar un gran debate como ha sido el de hoy, y os invito a que vengáis aquí el jueves a la misma hora, ¿no? Os esperamos y gracias de verdad por venir. Gracias, Cristina.